Les invitamos a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8. Y hoy vamos a estar exponiendo bajo el tema la resurrección del gran rey. La resurrección del gran rey. Y damos gracias a Dios, mi hermano, porque nos ha permitido concluir con este Evangelio de Marcos. Comenzamos este viaje hace 3 años atrás, en abril del 2018, y ahora estamos terminando, por la gracia de Dios, este Evangelio de Marcos. Hemos aprendido mucho, sé que hemos sido edificados a través de la enseñanza de su palabra, así que el Señor nos ayude para las próximas series que traigamos. Tenemos en mente traer una serie de un libro del Antiguo Testamento, así que les pido sus oraciones para que el Señor nos ayude también en el proceso de preparación. Yo he crecido como predicador y espero que usted también haya crecido como creyente en la exposición y el entendimiento de la palabra del Señor. Así que el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 1 al 8, la resurrección del gran rey. Vamos a leer la palabra del Señor y oramos para presentar este tiempo al Señor en oración. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Señor, te damos gracias porque hoy nos permites, en este día del Señor, poder llegar a la conclusión de esta exposición, esta serie expositiva del Evangelio de Marcos, Señor. En ella hemos aprendido tantas cosas acerca de ti, acerca de tu carácter, acerca de tu poder, acerca de tus planes, acerca de cómo tú llevas a cabo la obra del reino aquí en el mundo, Señor. Y por eso te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de ir versículo por versículo de tu palabra inspirada y ver lo que tú has revelado a través de ella. Y hoy, mientras nos preparamos para esta última exposición, te pedimos, Señor, nuevamente que tu gracia sea con nosotros, que podamos ver y atesorar las verdades que vamos a estar exponiendo en esta tarde y que sirvan para el fortalecimiento de la fe de mis hermanos y para la salvación de los incrédulos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En una ocasión, un pastor y profesor, él tenía un amigo, y este amigo decía ser ateo, o en el mejor de los casos, era agnóstico. Y en una ocasión, este pastor visitó a este amigo ateo y le preguntó la siguiente pregunta: ¿cuál es el resultado final cuando se trata del cristianismo? Esto es lo que el pastor le pregunta a su amigo ateo. Y el amigo ateo le respondió lo siguiente: eso es fácil, es la resurrección de Jesucristo. Luego agregó y dijo: si la resurrección es verdadera, entonces también son las otras cosas. ¿Cómo cuáles? Que hay un Dios, que Jesús es Dios, que la Biblia es verdadera, el cielo y el infierno son reales y Jesús hace la diferencia si vas a un lugar o vas a otro. Y este pastor profesor decía acerca de su amigo ateo lo siguiente: este amigo ateo tiene razón en todos los aspectos.
A menudo he deseado que mis estudiantes de seminario y compañeros teólogos vieran el problema con tanta claridad. Este amigo ateo, mis hermanos, tenía una comprensión, aunque no creía en ella, pero tenía una comprensión clara de las implicaciones de la resurrección de Jesucristo. Así que mis hermanos, hermanas y amigos que están aquí en esta tarde, el cristianismo se sostiene o se cae sobre la resurrección corporal histórica de Jesucristo. Sin resurrección no hay cristianismo. De hecho, Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 17, describe esto de una manera clara y dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, todavía estáis en vuestros pecados. Y en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8, nosotros vamos a ver varias evidencias o vamos a considerar varias evidencias acerca de la resurrección. Y las vamos a examinar, tal vez de una manera un poco rápida, y vamos a proporcionar una vista panorámica acerca de este tema tan crucial para la fe cristiana. Y en adición a las evidencias internas de las Escrituras, nosotros vamos a examinar también algunas de las teorías que se han expuesto y concluiremos con la evidencia masiva que nos va a llevar a proclamar lo siguiente: Jesús ha resucitado, Él ha resucitado, los testigos de la resurrección son como una roca firme. Así que veamos, mis hermanos, lo que nos muestran estos versículos 1 al 8. Lo primero que debemos notar en este pasaje es que hay dos mujeres que llegan a la tumba. Y estas dos mujeres son las mismas dos mujeres que habían estado en la crucifixión, en Marcos capítulo 15, versículo 40. Y esas son las mismas dos mujeres que habían visto a Jesús siendo enterrado en Marcos capítulo 15, versículo 47. Pero el texto nos muestra que cuando terminó el sábado, estas mujeres, María Magdalena y María, la madre de Santiago, junto con Salomé, dice el texto que ellas habían comprado especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque ellas sabían exactamente dónde Jesús estaba enterrado y ellas querían perfumar su cuerpo en un acto de devoción final. Por eso dice el texto que muy temprano, al amanecer del domingo por la mañana, dice el texto que estas mujeres fueron al sepulcro. Ellas estaban preocupadas por cómo llegarían a su cuerpo. ¿Por qué? Porque la piedra que se había puesto frente a la tumba era una piedra muy grande. Y aunque la intención de ella era perfumar el cuerpo, ellas no sabían si iban a poder entrar a la tumba o no. Pero como quiera, eso no las detuvo en su intento de llegar hasta la tumba. Y el texto nos muestra que cuando llegaron a la tumba se encontraron con una sorpresa. ¿Y cuál fue esa sorpresa? Que la piedra había sido removida, había sido rodada. Estas mujeres entraron en la tumba para encontrarse con una sorpresa mayor. ¿Y cuál fue esa sorpresa mayor? Que vieron a un joven vestido con una larga túnica blanca. Y no hay duda, mis hermanos, que esto era un ángel. Y por supuesto, dice el texto que estas mujeres estaban ¿qué? Asombradas y alarmadas por la manifestación de este joven, la presencia de este joven. Obviamente que era un ángel, la manifestación angelical, había producido asombro y un poco de alarma en la vida de estas mujeres. El miedo, la maravilla, el asombro y la angustia se apoderaron de las mentes de estas dos mujeres. Y esta palabra que se utiliza aquí en este texto, esta palabra se espantaron, es la misma palabra que se usa en Marcos capítulo 14, versículo 33, para describir la agonía que experimentó Jesús en el huerto de Getsemaní. Así que esto fue una experiencia emocional bastante intensa la que estas mujeres están experimentando al encontrarse a este ser dentro de la tumba. Y miren, Lucas capítulo 24 y Juan capítulo 20 nos informan, que son los dos pasajes paralelos de este relato, nos informan que en realidad estaban presentes no un ángel, sino dos ángeles. ¿Y por qué es importante esa referencia de dos ángeles
en la experiencia de estas mujeres llegando a la tumba por una sencilla razón, mis hermanos, porque de acuerdo a la ley judía se requerían 2 personas para establecer un testimonio viable. Usted puede leer eso en Deuteronomio capítulo 17 y Deuteronomio capítulo 19. Se necesitaban 2 testigos que dieran fe o testimonio de algo. Por eso cuando estas mujeres llegan a la tumba, Lucas y Juan nos presentan que estos 2 testigos angelicales estaban ahí en la tumba dando testimonio de la resurrección de Jesús. Ahora, Mateo y Marcos solamente se enfocan en uno de los ángeles, que es obviamente el que conversó con las mujeres. Así que consciente de su angustia, el ángel busca calmarlas y tranquilizarlas al revelarle la mayor sorpresa de todas. ¿Y cuál era esa mayor sorpresa? La vemos en el versículo 6. No se alarmen, están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, Él no está aquí, miren el lugar donde fue puesto. Y esto me lleva, mis hermanos, a apreciar las palabras de James Edwards acerca de esto cuando él dice, el crucificado, dice el ángel, ha resucitado. El ángel invita a las mujeres a ver el lugar donde vieron por última vez el cuerpo de Jesús. Las referencias al lugar de su sepultura, ya Jesús como el crucificado, son de crucial importancia. Las mujeres no están dirigidas a una experiencia mística o espiritual o un encuentro luminoso. Están dirigidas específicamente a Jesús, quien murió por una crucifixión que ellas presenciaron, fue sepultado en un lugar que ellas también presenciaron y ahora Él ha resucitado. Ahora, los verbos que se utilizan ahí en el versículo 6 se refieren a ambos lados del evento pascual. ¿Por qué? Porque vemos el anuncio del emisario divino que establece una continuidad inseparable entre el Jesús histórico y el Jesús resucitado. Y esa conexión, mi hermano, es sumamente importante. Aquel a quien el ángel les invita a conocer es aquel a quien ya habían conocido. El ángel no les está hablando de un Jesús nuevo o de otra persona. Les está hablando del mismo Jesús que ellas ya habían conocido. El anuncio del evangelio es literalmente el evangelio, la buena noticia, y el lugar desde donde se predica el evangelio por primera vez es el sepulcro vacío que recibió y entregó al Rey crucificado. El primer lugar, mis hermanos, donde se predica el mensaje del evangelio es en la tumba de Jesús. Ahí se inaugura un nuevo orden de existencia. Y me llama mucho la atención que dice las palabras que dice James Edwards comentando acerca de esto, porque él dice lo siguiente: en este momento y en este lugar las mujeres están presenciando el reino de Dios venido con poder. Porque solamente, mis hermanos, la manifestación del reino puede presentar este acto de la resurrección. La evidencia es innegable, la tumba está vacía. Ahora las mujeres tienen una nueva tarea, como nos relata aquí Marcos. No hay necesidad de ungir un cadáver. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay cadáver que ungir. Es hora de ¿qué? De comenzar a proclamar las buenas nuevas de un Señor y Salvador resucitado que ha dejado la tumba. Ellas fueron con una comisión a esa tumba, ahora salen de ese lugar con otra comisión, a que den las buenas nuevas acerca de que el Cristo resucitado, el Cristo crucificado ha resucitado. El ángel les indica que comiencen por aquellos que lo habían abandonado y lo habían negado. Miren lo interesante, mis hermanos, de esa gran comisión que estas mujeres recibieron. Los primeros recipientes del mensaje del evangelio y del Cristo resucitado eran los mismos personajes que lo habían abandonado anteriormente. Y ahora vemos, mis hermanos, las buenas noticias de este mensaje, donde Dios ahora, mis hermanos, por medio del ángel le dice a estas mujeres: vayan ahora donde los discípulos y especialmente a Pedro y díganle que el Cristo que fue enterrado ha resucitado. Dice el versículo 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis tal como os
dijo. Y cuando yo me acercaba a este versículo, yo meditaba en la palabra de gracia, perdón, esperanza y promesa que estos discípulos recibieron cuando las mujeres llegan con este mensaje. ¡Qué promesa para un nuevo comienzo, para unos discípulos que ya se habían dado por desentendido, tenían derrota en su mente y en su corazón, y ahora nuevamente, mis hermanos, Dios extiende gracia y misericordia sobre estos discípulos que habían abandonado al Señor. Dice el versículo 8 que estas mujeres estaban aturdidas cuando recibieron esa gran comisión. ¿Y qué dice el texto que hicieron? Se echaron a correr. Y aunque obviamente Lucas y Juan nos dan unos detalles adicionales de que eventualmente estas mujeres sí le dijeron a los discípulos que Jesús había resucitado, pero en el caso de Mateo y de Marcos no nos da esa información. Pedro estaría, yo creo que especialmente agradecido por este mensaje que estas mujeres le trajeron. De todos ellos, mis hermanos, Pedro estaría el más contento de todo, el que más esperanza tuvo que haber recibido al recibir estas palabras de parte del Señor. El comentarista Sinclair Ferguson nos ayuda un poco a entender esto cuando él dice: ¿no deberían haber regresado a casa regocijadas por las noticias que habían escuchado? Eso sería lo más normal que hubiese sido la reacción de estas mujeres. ¿No hay algo inesperado en esta respuesta de parte de ellas? Eso en sí mismo es una marca de la autenticidad de la resurrección. Si tuviéramos que inventar la historia, no la terminaríamos de esta manera. ¿Verdad? Si vemos nosotros, mis hermanos, este pasaje de Marcos capítulo 16 y vemos que en el versículo 8 terminan estas mujeres huyendo despavoridas, esa como que no es una buena manera de terminar un relato. Pero sigue diciendo Ferguson, pero es más que eso. En el Evangelio de Marcos, este miedo es siempre la respuesta del hombre a la irrupción del poder de Dios. Es el miedo que experimentaron los discípulos cuando Jesús calmó la tormenta. Es el miedo de los gerasenos cuando Jesús expulsó una legión de demonios. El temor de los discípulos al ver a Jesús poniendo su rostro hacia Jerusalén para morir en una cruz. Este temor es la respuesta de hombres y mujeres a Jesús cuando muestra su poder y majestad como Hijo de Dios. Cada vez, mis hermanos, que hubo una manifestación del poder de Dios y del reino de Dios y de la presencia de Dios, eso producía miedo y temor en el pueblo. ¿Saben por qué? Porque estamos lidiando con una presencia y una manifestación santa a hombres inmundos y pecadores como lo somos nosotros. Como resultado de esa experiencia sobrenatural y santa, obviamente lo que se produce es miedo. ¿Se acuerdan el relato del libro de los Éxodos? Del libro de Éxodo, cuando Moisés bajó del monte y el pueblo se encuentra con Moisés. ¿Qué dice el texto? Se llenaron de miedo, mis hermanos, por la manifestación de la presencia de Dios. Y así el Evangelio de Marcos llega a su fin y lo hace de una manera abrupta. Ahora, yo sé que algunos de ustedes están diciendo: hermano Jorge, yo creo que usted está equivocado, porque yo veo 12 versículos más después del versículo 8. ¿Por qué usted está terminando aquí en el versículo 8? Bueno, mi hermano, la razón es la siguiente. Yo no voy a entrar en todos los detalles porque eso me llevaría tal vez una hora de explicación. Pero los versículos 9 al 20 no se encuentran en los manuscritos más antiguos y confiables. Y el final repentino de Marcos requiere que nosotros nos quedemos aquí en Marcos capítulo 16, versículo 8. Lo único que le puedo decir por el momento, aunque en su momento podré hablar más de esto, es que recuerde que las traducciones que nosotros tenemos son traducciones al idioma de nosotros, ¿verdad? Y en el proceso de la traducción de los manuscritos, porque nosotros no tenemos ningún manuscrito original, nosotros tenemos copias de esos manuscritos originales y esas copias de manuscritos originales han pasado por un proceso de traducción porque la Biblia fue escrita en hebreo, en el Antiguo Testamento, porciones en arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, en los primeros siglos de la historia de la iglesia,
había un sinnúmero de manuscritos que se habían recopilado, copias, perdón, no el manuscrito original, copias de los manuscritos originales. Y hay todo un debate en el día de hoy acerca de lo que se conoce como el texto recibido y el texto crítico. Y esa diferencia entre el texto recibido y el texto crítico es una de las razones por las cuales la mayoría de los teólogos y la mayoría de las personas que se dedican a estudiar el texto sagrado entienden que los versículos 9 al 20 son versículos bíblicos que aparecen posteriormente, más adelante en la historia de la iglesia, y que aparece en algunos manuscritos, pero no en la mayoría de los manuscritos. ¿Ok? Ahora, lo que sí le puedo decir por el momento es que no hay nada en los versículos 9 al 20 que contradigan alguna verdad bíblica. No hay nada en los versículos 9 al 20 que nieguen alguna verdad bíblica. Y de hecho, algunas de las cosas que aparecen en los versículos 9 al 20, nosotros también las vemos en otro de los evangelios, habiendo sido comunicadas, pero también vemos el cumplimiento de algunas de esas cosas que aparecen en los versículos 9 al 20, que supongamos por el ejercicio que estamos haciendo aquí, de que no formaban parte de los manuscritos más cercanos a la historia del primer siglo. Como quiera, mis hermanos, nosotros vemos muchas de esas cosas manifestadas en el libro de los Hechos, ¿ok? Porque en el libro de los Hechos aparecen varias de las cosas, especialmente las cosas que aparecen en los versículos 17 al 18, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Los apóstoles en el libro de los Hechos echaron fuera demonios? Claro que sí. Dice, hablarán nuevas lenguas. En el libro de los Hechos nosotros vemos la manifestación en Hechos capítulo 2 de esta manifestación de hablar en nuevos idiomas. Tomarán en las manos serpientes. Nosotros vemos en el libro de los Hechos, mis hermanos, cuando el apóstol Pablo en la isla de Malta tuvo una situación con un fuego y una culebra lo picó y no le pasó nada. Ahora, este texto ha sido mal utilizado en el día de hoy por algunos grupos sectarios que toman ese texto, mis hermanos, y ellos entonces intencionalmente y planificado se montan culebras en el cuello y en las manos, mis hermanos, y tienen sus servicios con estas culebras, y ellos dicen que como ahí dice que tomarán serpientes en sus manos y nada les pasará, pues ellos entonces interpretan que vamos entonces a tener un culto con serpientes a ver si esto es de verdad o no es verdad. Y la mayoría de ellos, mi hermano, terminan muertos o en el hospital por andar tentando a Dios. Porque no es lo mismo que la promesa que Jesús le está dando a sus discípulos, en un momento dado, ellos no planificados, fueran mordidos. Recuérdense que ellos no tienen carro, mis hermanos. Ellos caminan de un lugar a otro. Y en ese territorio hay muchas culebras. Había una grande posibilidad de que fueran mordidos por alguna en un momento dado. Y Dios le da una promesa a sus apóstoles y le dice, si alguna serpiente les muerde, no les va a pasar nada. La única referencia que nosotros no vemos evidencia bíblica en el libro de los Hechos es la que dice, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Nosotros no encontramos ningún testimonio en el libro de los Hechos acerca de esa porción en específico, pero el texto dice, y si bebieran. El texto no dice beberán. El texto dice, y si bebieran, no les hará daño. También dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros vemos en el libro de los Hechos cómo los apóstoles ponían sus manos sobre los enfermos y sanaron. Así que yo sé que para algunos estos versículos 9 al 20, el que nosotros nos detengamos aquí y argumentemos de que nosotros entendemos a la luz de la historia y del texto recibido y del texto crítico, que Marcos terminó su evangelio allí en el versículo 8, no significa que lo que está en los versículos 9 al 20 de alguna manera contradiga la fe cristiana o niegue la fe cristiana. ¿Ok? Así que Marcos deja claro que los discípulos de Jesús quedaron atónitos por todo esto. ¿Por qué? Porque ellos no esperaban la resurrección. No sabían cómo responder ante esta noticia del Cristo resucitado. ¿Cómo responderían a todo esto? Y ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cómo respondemos nosotros o cómo vas a responder tú ante la resurrección de Jesús? Ahora, esa era la introducción. Pero ahora yo quiero que consideremos algunas opciones acerca de la resurrección. ¿Ok? Así que sobre el tema de la resurrección corporal de Jesús, hay por lo menos 3 opciones básicas a considerar.
La primera opción es que la resurrección de Jesús es falsa, que fue todo un engaño, que Jesús no resucitó de entre los muertos y ciertas personas, probablemente los discípulos, inventaron la historia y lograron quizás así el engaño más grande de todos los tiempos. Eso es una posibilidad y hay personas de hecho que creen que esa es la realidad. La segunda opción es que la resurrección de Jesús es ficción. Es como una novela de ficción que tú compras. Muchos creen que la resurrección de Jesús es simplemente una historia de ficción, es mitología antigua. De la misma manera en que Zeus, Apolos, todos estos personajes de la mitología griega, hay personas que dicen que la resurrección de Jesús entra dentro de esa categoría, es mitología antigua. La iglesia primitiva convirtió a Jesús, según estas personas, en alguien que realmente no era el contar historias que embellecieron con el tiempo. Eventualmente los creyentes lo convirtieron en Dios encarnado que murió en una cruz por nuestros pecados y luego resucitó de entre los muertos, aunque ninguno de esos eventos realmente sucedió. Las historias sobre Jesús continúan provocando asombro e inspirándonos a vivir vidas más nobles, incluso hoy. Esto por lo general es el argumento de lo que se conoce como la teología liberal, donde ellos no afirman la resurrección física y corporal de Jesucristo, sino que es una bonita historia para enseñarnos acerca de cómo este hombre vivió una vida moral y de ayuda hacia los demás. Luego está la tercera opción, que es la que nosotros afirmamos, y es la que el cristianismo ha afirmado por los últimos 2000 años, y es que la resurrección de Jesús es un hecho. Y es por tanto el acontecimiento supremo de toda la historia del mundo. El Nuevo Testamento registra con precisión la resurrección histórica y sobrenatural de Jesús de Nazaret entre los muertos. Su resurrección fue corporal y permanente. A diferencia de la resurrección de otros que habían resucitado durante el ministerio de Jesucristo como Lázaro, ¿verdad? Como la hija de Jairo, personas que resucitaron, habían muerto, pero volvieron a morir, mis hermanos. En el caso de Jesús, su resurrección es histórica, pero también es permanente. Estas son las dos opciones, estas son las opciones viables. Realmente, mis hermanos, no hay otra opción. Ahora, yo quiero rápido compartirle, porque estas son las opciones a considerar nosotros como creyentes, pero hay otras teorías acerca de la resurrección y por lo general son conocidas como teorías naturalistas. Esto es lo que la mayoría de los ateos, los agnósticos, los escépticos han desarrollado para poder hablar de este tema de la resurrección de Jesús. Y yo quiero rápido mencionarle alguna. Una de ellas es la teoría del desmayo. La teoría del desmayo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que tratan de explicar con esto? Que Jesús realmente no murió, sino que se desmayó debido al enorme castigo que sufrió y que más tarde, recuperando la conciencia en la tumba, se desnudó de sus vendas y salió. O sea, logró apartar la gran piedra que sellaba la tumba, que necesitó como un montón de hombres para poderla poner ahí, y ahora Jesús solo, todo agolpeado, mis hermanos, ¿ok? Él mismo remueve la piedra de la tumba. Así que Jesús salió magullado y sangrado y luego convenció a sus seguidores de que había resucitado entre los muertos. Esa es una teoría, la teoría del desmayo. Otra teoría es la teoría del espíritu. Jesús no resucitó corporalmente, sino que regresó en forma de espíritu. Y esta, mis hermanos, es lo que creen los testigos de Jehová. Ellos enseñan que Jesús fue creado por Dios como el arcángel Miguel y que mientras estuvo en la tierra fue simplemente un hombre. Después de su muerte en la cruz, Dios restauró a Jesús únicamente en forma espiritual. Y de hecho la revista de los testigos de Jehová, conocida como la Watchtower, en español el famoso Atalaya, dice lo siguiente: el Rey Cristo Jesús fue muerto en la carne y resucitó como una criatura espiritual invisible. Así que la próxima vez que usted se encuentre con un testigo de Barrabás, usted puede entonces apelar a la resurrección de Jesucristo, mi hermano, y mostrarle las evidencias históricas y bíblicas que afirman una resurrección corporal de Jesús.
Y fíjese que dije testigos de Barrabás. No son testigos de Jehová, mis hermanos, porque los verdaderos testigos de Jehová afirman la resurrección corporal de Jesucristo. Otra teoría, la teoría de la alucinación. Jesús precondicionó a sus discípulos a alucinar por medio de la hipnosis. Es decir, Jesús se le apareció a los discípulos, le practicó algún tipo de hipnosis para que ellos creyeran que realmente él había resucitado de entre los muertos. Hay un comentarista que se llama Ian Wilson que dice que Jesús pudo haber preparado a sus discípulos para su resurrección usando la técnica de los hipnotizadores modernos que se le conoce como la poshipnosis. Por este medio podría haberlos condicionado efectivamente para alucinar sus apariciones en respuesta a ciertas señales. Otra teoría es la teoría de la visión. Los discípulos tuvieron experiencias personales que interpretaron o entendieron como apariciones literales de Jesús resucitado, pero fue solamente un sueño, una visión. Los discípulos vieron apariciones visionarias del Cristo resucitado y les comunicó un llamado y una visión. Esta visión es similar, obviamente, a la teoría del Espíritu. Otra teoría es la teoría de la leyenda o del mito. Básicamente concuerda con el infame seminario de Jesús. Con el tiempo, las historias de Jesús fueron embellecidas y exageradas. La resurrección es una historia maravillosa que indica el significado de que el Jesús mítico tenía para sus seguidores. Luego está la teoría del cuerpo robado. Y todas estas, mis hermanos, son teorías que usted las va a encontrar en muchos libros. Cuando usted ve el History Channel, ¿alguna vez ha visto un capítulo del History Channel hablando de la resurrección de Jesús? Usted se va a encontrar con todas estas teorías. ¿Y qué es lo que dice la teoría del cuerpo robado? Bueno, que los soldados que custodiaban la tumba de Jesús fueron sobornados por los líderes judíos para que mintieran y dijeran: sus discípulos vinieron durante la noche y los robaron mientras dormían. Es la teoría naturalista más antigua que se remonta al pasaje de Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15, porque cuando los fariseos y el sumo sacerdote se enteran de que la tumba está vacía y que no está el cuerpo de Jesús, ellos saben que se van a meter en un serio problema con Pilato, mis hermanos. Y en Mateo capítulo 28, versículos 11 al 15, usted encuentra esa conversación entre los líderes religiosos y los soldados. Y trataron de sobornarlos y de pagarles para que dijeran que los discípulos habían venido por la noche a sacar el cuerpo de Jesús. Ocasionalmente se alega que el cuerpo también podría haber sido robado por los líderes judíos o por los romanos o incluso por el mismo dueño de la tumba, José de Arimatea. Otra teoría es la teoría de la tumba equivocada. La creencia en la resurrección corporal de Jesús se basa en un simple error. Primero, las mujeres y luego los hombres fueron a la tumba equivocada por accidente. Al encontrar esa tumba vacía, concluyeron erróneamente que Jesús había resucitado de entre los muertos. Se equivocaron de tumba las mujeres y los discípulos. Luego está la teoría de la mentira con fines de lucro. La muerte de Jesús por crucifixión fue una gran decepción, pero sus seguidores vieron una manera de convertirla en una ganancia financiera. Proclamaron que Jesús había resucitado, construyeron un número de considerables seguidores y desplumaron a las personas que creyeron su mentira. Esta teoría asigna motivos despreciables a los discípulos, acusándolos de quizás el engaño religioso más grande jamás perpetrado en toda la historia del mundo. Otra teoría es la teoría de la identidad equivocada. Las mujeres confundieron a otra persona con Jesús. Tal vez se encontraron con un jardinero o con un cuidador. Debido a que era temprano en la mañana y aún estaba oscuro, no podía ver claramente ese hombre. Ellas pensaron erróneamente que era Jesús. Luego está la teoría de los gemelos. Jesús tenía un hermano gemelo idéntico. De hecho, en un debate que se hizo en el 1995, el apologista cristiano William Lane Craig con el filósofo Robert Gregg Kevin argumentó esta teoría. No William Lane Craig, sino el filósofo Robert Craig Kevin argumentó esta teoría. Y él decía que separados al nacer,
los hermanos no se volvieron a ver hasta la crucifixión. Después de la muerte de Jesús, su gemelo conjuró una identidad mesiánica y una misión para Jesús. Robó su cuerpo y pretendió él ser el Jesús resucitado. Todo lo que podemos decir a esto, mis hermanos, es qué estupidez, qué imaginación tan grande tenía este filósofo. Y una última teoría, mis hermanos, es la teoría musulmana. La teoría musulmana. El testimonio bíblico de la crucifixión de Jesús es falso. Dios proveyó un sustituto para Jesús, tal vez incluso haciendo que la persona se pareciera a Jesús. Y de hecho en el Corán, que es el libro sagrado que utiliza el Islam, nosotros le decimos versículos y capítulos, ellos le llaman sura. Y en la sura número 4, 157, el Corán dice lo siguiente: declararon, hemos matado al Mesías Jesús, el hijo de María, el apóstol de Alá. No lo mataron ni lo crucificaron, pero pensaron que lo habían hecho. Y un dato histórico, mis hermanos, el Corán no viene a existir hasta unos 700, 800 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ok? Así que no hay manera, mis hermanos, de que ellos encajen su relato con esto. Y de hecho los musulmanes no están de acuerdo en quién tomó el lugar de Jesús. Ellos discrepan acerca de quién tomó el lugar de Jesús. Los candidatos posiblemente que sustituyeron a Jesús en la tumba estaba Judas, Pilato, Simón de Cirene o incluso algunos de sus discípulos. Los musulmanes no creen en la resurrección corporal de Jesús porque no creen que Él murió en la cruz. En cambio, la Sura 4, 158 declara lo siguiente: Alá lo tomó para sí. Así que estas son todas las teorías que existen en el día de hoy, que se han desarrollado a lo largo de la historia acerca de la resurrección de Jesús. Y todas ellas niegan la resurrección corporal de Jesucristo. Ahora yo quiero que veamos las evidencias de la resurrección corporal de Jesús. Prácticamente todos los eruditos reconocen una serie de hechos históricos que rodean la muerte, el entierro y la resurrección de Jesús. Y escúchelas bien. Jesús murió en una cruz romana por crucifixión. Eso es un dato y un evento histórico comprobable. Jesús fue enterrado en una tumba no lejos del lugar de la crucifixión. La muerte de Jesús lanzó a los discípulos a un estado de desánimo, creyendo que su Señor ahora estaba muerto. La tumba de Jesús se descubrió que estaba vacía poco después de su entierro. Los discípulos tuvieron experiencias reales que los convencieron de que Jesús había resucitado de entre los muertos y estaba vivo. Estas experiencias con el Jesús resucitado transformaron radicalmente a los discípulos en audaces testigos de su resurrección, lo que los llevó al martirio a muchos de ellos. ¿Qué hicieron estos discípulos cuando Cristo está crucificado? Se pelaron y se fueron, mis hermanos. ¿Y usted cree que si Jesús no hubiese resucitado entre los muertos, estos hombres que salieron huyendo por cobardía, ahora van a dar su vida por un Mesías que no ha resucitado? El mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús fue el corazón del evangelio desde el principio. Este evangelio fue predicado en Jerusalén, la ciudad donde Jesús había sido crucificado y sepultado. Las buenas nuevas de la muerte y resurrección de Cristo fueron fundamentales en el nacimiento de la iglesia cristiana. El domingo se convirtió en el día de adoración para la iglesia en celebración de la resurrección del Señor en ese día. Santiago, el medio hermano de Jesús y un incrédulo, se convirtió después de la aparición de su hermano resucitado. Porque Santiago, el medio hermano de Jesús, mi hermano, no creía que Jesús era el Mesías. Y no es hasta que tiene una experiencia con el Cristo resucitado después de su resurrección que entonces Santiago, el medio hermano de Jesús, viene realmente a creer. Y Saulo, un perseguidor de cristianos, se convirtió al cristianismo después de la experiencia que tuvo con la aparición del Cristo resucitado.
Así que estos hechos, mis hermanos, están bien atestiguados y aceptados a lo largo de toda la Escritura, y cualquier teoría o explicación de la tumba vacía debe explicarlos adecuadamente. Y es verdad, nadie fue testigo de la resurrección real de Jesús, porque nadie estaba dentro de esa tumba cuando eso sucedió. La proclamación de la resurrección de Jesús se basa en el hecho de que murió, fue sepultado, se descubrió que la tumba en la que fue sepultado estaba vacía y los discípulos tuvieron experiencias que los convencieron de que Jesús había resucitado sobrenatural y corporalmente de entre los muertos. Así que, habiendo establecido estos hechos históricos a partir de la Escritura, podemos entonces construir un caso sólido para la resurrección corporal de Jesús basado en 14 evidencias. Así que despiértese un poquito porque vamos rápidamente, mis hermanos, a argumentar 14 evidencias que presentan y evidencian la resurrección corporal de Jesucristo. Número 1, el fracaso de las teorías naturalistas o alternativas para explicar el evento. Los argumentos naturalistas no resistieron un análisis cuidadoso a través del tiempo. Prácticamente todos ellos han sido abandonados o revisados sustancialmente. Aún los ateos y los agnósticos que niegan la resurrección de Jesucristo, al ponerse a estudiar el tema, ellos tienen que echarse para atrás, mis hermanos, y darse cuenta que ellos no tienen las evidencias necesarias para poder negar la resurrección de Jesús. El nacimiento de la fe de los discípulos y el cambio radical en sus vidas. Unos hombres que habían estado huyendo, ahora están proclamando valientemente el mensaje del Cristo crucificado y del Cristo resucitado. La tumba vacía y las ropas funerarias desechadas. El testimonio temprano de Pablo en 1 Corintios 15 respalda la verdad de la tumba vacía, y el relato en sí es simple y carece de desarrollo. Los detalles no son fantásticos, incluyendo solo algunas prendas desechadas. La ropa que tenía Jesús, mi hermano, estaba en la tumba cuando las mujeres fueron a verla. El hecho de que las mujeres vieron primero la tumba vacía. ¿Por qué esto es tan importante en nuestro entendimiento de lo que está sucediendo aquí? Bueno, porque en la cultura judía del primer siglo, las mujeres no estaban calificadas para ser testigos en un proceso legal. Y es asombroso que la Biblia registre que las mujeres vieron primero al Jesús resucitado. Si la iglesia primitiva estuviera inventando una historia para persuadir a la gente a creer que Jesús resucitó de entre los muertos, es inconcebible que dijeran que las mujeres fueron los primeros testigos del evento. La única razón para hacerlo es que las mujeres realmente se encontraron con el Cristo resucitado. Otra evidencia es que el cambio en el día de adoración del sábado a domingo. Durante siglos, la identidad judía religiosa estuvo relacionada con la observancia del sábado, un día que se honra y se mantiene sagrado para el Señor. Sin embargo, algo extraordinario sucedió en el año 30 después de Cristo, que hizo que un gran grupo de judíos en Jerusalén cambiaran su día de adoración del sábado al domingo. Ese evento es la resurrección corporal de Jesús de entre los muertos. Luego, la naturaleza improbable de la alucinación masiva. La alucinación masiva es realmente imposible. ¿A qué nos referimos con esto? Que es imposible, mis hermanos, que más de 500 testigos estuvieran alucinando que tuvieron una experiencia con el Cristo resucitado, porque 1 Corintios capítulo 15 nos da el orden de todas las personas a las cuales el Cristo resucitado se le apareció. Tenemos apariciones posteriores a la resurrección. El Nuevo Testamento registra muchas ocasiones en las que Jesús se apareció a sus seguidores después de su resurrección. Por 40 días, mis hermanos, después de su resurrección, Jesús se le apareció a casi 500 personas. El intervalo de 50 días entre la resurrección y la proclamación audaz y pública del Evangelio en Pentecostés en Jerusalén. Los discípulos de Jesús no proclamaron el Evangelio del Señor resucitado durante los 50 días posteriores al evento. Ellos esperaron, mis hermanos, hasta el día de Pentecostés para comenzar a proclamar el mensaje del Cristo resucitado
El Cristo crucificado y resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Esperaron hasta que Jesús ascendió y hasta que el Espíritu Santo vino para darles el poder para testificar. Por eso en esos 50 días entre la resurrección de Cristo y el día de Pentecostés, ellos no proclamaron ningún mensaje, mis hermanos, porque estaban esperando la ascensión de Cristo y estaban esperando la promesa que Cristo les había dado que vendría sobre ellos. Cristo tuvo que irse antes de que actuaran por su propia cuenta y el Espíritu Santo tuvo que venir para darles el valor para testificar. La incapacidad de los líderes judíos y romanos para refutar el mensaje de la tumba vacía es un hecho innegable de la historia, que aquellos que se opusieron a Jesús no pudieron refutar su resurrección. Otro argumento es la naturaleza inesperada de la resurrección corporal de Jesús. Los discípulos no anticiparon que Jesús resucitaría de entre los muertos, aunque él había predicho este milagro en varias ocasiones. De hecho, en Marcos capítulo 9, versículo 32, nos dice que ellos no entendieron cuando Jesús les dijo esas palabras. Cuando Jesús fue crucificado, sus esperanzas se desvanecieron. El hecho de que los discípulos estén temerosos y abatidos es especialmente fatal para cualquier tipo de alucinación o teoría de hipnosis. Otro argumento, mis hermanos, la conversión de dos escépticos, Santiago y Pablo. Santiago, el medio hermano de Jesús, no creía en Jesús como el Mesías antes de su crucifixión. Sin embargo, algo transformó a Santiago de un incrédulo a un creyente, de un escéptico a un líder en la iglesia en Jerusalén. Gloria a Dios. De alguien que pensaba que su hermano estaba loco. ¿Recuerdan que una vez Jesús estaba reunido en una casa y había gran disturbio y trajeron a la familia de Jesús? Y la familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco. Bueno, ahora este hermano, que en un momento dado consideró que Jesús estaba loco, ahora voluntariamente, mis hermanos, sufrió el martirio por el mensaje del Evangelio. Saulo Tarso persiguió violentamente a la iglesia. Algo lo cambió de perseguidor de Cristo a misionero y evangelista de Cristo. Su propio testimonio afirma que no había estado abierto al Evangelio hasta que vio al Cristo resucitado. Una cosa, mis hermanos, es hablar y hablar y hablar. Otra cosa es tener una experiencia con el Dios encarnado. Tenemos entonces el carácter moral de los testigos oculares. El Nuevo Testamento ofrece las mejores enseñanzas que se encuentran en cualquier literatura sobre el amor, la verdad, la honestidad, la esperanza, la fidelidad, la bondad y otras virtudes. El carácter aceptado y las afirmaciones de Jesús. En numerosas ocasiones Jesús habló de su crucifixión, pero también habló de su resurrección. Afirmó que era Dios y dijo que regresaría de entre los muertos. Reclamar a Jesús como una gran figura religiosa y un maestro moral, mientras se cree que su predicción de su resurrección fue incorrecta, lo convertiría en un mentiroso o en un lunático, en el peor de los casos. La resurrección es esencial para la confesión de que Jesús es el Señor. Todo depende de la resurrección. Y el último argumento, mis hermanos, es los documentos fehacientes de testigos presenciales que registraron los hechos. El Nuevo Testamento es el documento mejor autenticado de toda la antigüedad y de todos los libros que se han creado en el mundo. Un hecho que ningún crítico textual de ninguna corriente teológica ha podido negar. Existen, escuche bien, más de 5.600 copias manuscritos del griego del Nuevo Testamento. Y estos son de una fecha anterior y de una naturaleza más confiable que los de cualquier otro trabajo de la antigüedad. Ningún libro en la historia del mundo, mis hermanos, tiene la cantidad de copias de manuscritos que la Biblia. Ninguno, mis hermanos. Es el único libro registrado en la historia del mundo de los cuales se tiene tantas copias de los manuscritos. Así que estos 14 argumentos forman una evidencia objetiva e histórica acerca de la resurrección de Jesús. Pero ya para concluir, ¿por qué entonces es importante la resurrección? ¿Por qué es importante la resurrección?
por varias razones, mis hermanos. La resurrección verifica la veracidad de la deidad de Jesucristo y proporciona esperanza para la resurrección del creyente. Porque si Cristo no es Dios y Cristo no resucitó, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Ninguna. La resurrección de Jesús indica la aprobación de Dios hacia su Hijo. La aprobación de Dios incluye el mensaje de Jesús sobre la forma en que las personas pueden recibir la vida eterna. La resurrección nos dice que el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos existe. Establece, mis hermanos, el señorío de Jesús sobre cualquier otra persona. La resurrección promete la victoria sobre la muerte y es la prenda del juicio final de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 18, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo el derecho de ponerla y tengo el derecho de volverla a tomar. Cristo, como dice Pablo en Corintios, es las primicias de la resurrección, de la cual gozarán todos los que están en Él. Cristo ha resucitado, mis hermanos, para nuestra justificación. La muerte sustitutiva penal de Cristo en la cruz y su resurrección son ambas esenciales para el milagro de la creación. Por medio de la crucifixión obtenemos la expiación por nuestros pecados, mis hermanos. Por medio de la resurrección tenemos una esperanza como creyentes. Y el texto definitivo de todo el Nuevo Testamento que habla acerca de la resurrección es 1 Corintios capítulo 15. Y este capítulo es tanto apologético como teológico en su planteamiento de esta gran doctrina. Tanto la muerte de Cristo como su resurrección son parte de la definición del Evangelio. Cuando se dice por ahí que se proclama el Evangelio, y esa proclamación no incluye la muerte, la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ese no es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. Ese Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, todo de acuerdo con lo que la Escritura había profetizado. La resurrección misma es el momento culminante de la obra de expiación provista por nuestro Señor. Y sabe que es un logro trinitario con cada persona de la deidad participando. Jesús es de hecho el Señor resucitado. Puedes rechazarlo, pero no puedes ignorarlo. Lo que hizo Jesús al resucitar de entre los muertos exige, mis hermanos, una respuesta por parte de los hombres. Así que yo concluyo en esta tarde con una pregunta: ¿cómo responderás al Señor resucitado y al Rey del universo? Porque eso es una pregunta que ningún ser humano puede evitar. Y todos los seres humanos van viviendo su vida preocupados por sus trabajos, por cómo hacer dinero, cómo mejorar en sus vidas. Pero la pregunta más importante que un día tendrán que contestar es: ¿cómo respondiste al Señor Rey Jesús resucitado? ¿Creíste en Él como el Señor de tu vida? ¿O simplemente lo consideraste como una historia bonita, como una historia mitológica, como una historia con unas buenas enseñanzas morales? ¿O vas a reconocer y vas a confesar a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida? Y aquellos, mis hermanos, que por la gracia de Dios hemos sido expuestos al mensaje del Evangelio, hemos escuchado acerca de la muerte, de la crucifixión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, nosotros tenemos una gran comisión que llevar a cabo, y es la proclamación de este mensaje del Evangelio. Este es el mensaje del Evangelio que Pablo decía en 1 Corintios que es una locura para los que se pierden. Pero Pablo dice que ese mensaje es poder de Dios para salvación. Y ese es el mensaje, mi hermano, que la iglesia ha estado predicando por los últimos 2000 años, y es el mensaje que continuaremos predicando. El Cristo que vino al mundo se encarnó, vivió la vida de obediencia perfecta que los pecadores no pueden vivir,
murió en una cruz como un sustituto por los pecadores y por sus pecados, y ha resucitado de entre los muertos, para que todos aquellos que creen en Él, como dice Juan 3:16, no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Oramos. Gracias, Eterno. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque a través de ella podemos ver tantas maravillas acerca de ti y de tu obra. En esta tarde, Señor, tú nos has permitido llegar a la conclusión de este Evangelio de Marcos con el evento más poderoso sobre la historia humana, la resurrección de tu Hijo Jesucristo. No hay evento más importante en la historia humana como la resurrección de Jesús. Por medio de esa resurrección nosotros podemos ahora tener una garantía de nuestra salvación y una esperanza de que un día también, después de la muerte, resucitaremos de entre los muertos para disfrutar de una vida eterna contigo, Señor. Pero también los que te rechazan en el día de hoy y a través de la historia, también un día resucitarán. Sí, Señor. Pero resucitarán para un día de juicio, sobre los cuales tendrán que dar cuentas delante de ti por lo que hicieron con la resurrección de tu Hijo. Con la manera en que escucharon el Evangelio y lo despreciaron. Con la manera en que tuvieron en poco al Cristo resucitado y que no le amaron y que no rindieron sus vidas ante el Cristo resucitado. Que tú nos ayudes, Señor, como comunidad de fe a siempre predicar este mensaje que es el poder de Dios para salvación, Señor. Y que aquellas personas que vengan a esta comunidad de fe, Señor, que tú los impactes por medio del poder de tu palabra y que puedan también conocer al Cristo crucificado y al Cristo resucitado, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.